Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, como todos los lunes, a nuestra Facultad de Derecho, a la Secretaría de Extensión Universitaria. Eh, la modalidad va a ser la de todos los lunes. Nuestra invitada, expositora, hablará alrededor de 40 minutos y una vez que termine su disertación, ustedes podrán ir haciendo las preguntas que estimen pertinentes mediante el chat y nosotros se las vamos a ir leyendo y transfiriendo a ellos. Así que les pido disculpas por la demora, no nos suele pasar, pero tuvimos algún problemita técnico. Le voy a ceder ya la palabra a nuestra directora del Instituto de Derecho de Familia, la doctora Alicia. Alicia. Muchas gracias, Fabio. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y a cada uno de ustedes que como siempre están acá presentes. Gracias. Bueno, hoy tengo el honor de presentar a la doctora María Marta Nieto, que es jueza del Juzgado de Familia número 1 de Comodoro Rivadavia. La verdad que nos sorprende con fallos muy novedosos. Hoy vamos a ver uno de los temas y ya hemos charlado un poquito con ella para comprometerla para, si Dios quiere, para el mes de febrero, para que nos hable sobre otros temas también de mucha actualidad. La doctora es especialista en Derecho Procesal y Procesal Profundizado, es disertante sobre distintos temas de familia y derecho procesal, autora de trabajos doctrinarios y docente de la Universidad de San Juan Bosco de la Patagonia. Su currículum es mucho más extenso, pero ella me ha pedido que sea breve al respecto y voy a cumplir la palabra. Doctora, toda esta audiencia está ávida de escucharla, así que adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias por recibirme. Es un placer, o sea, dentro de lo que la pandemia nos impone, hay algo que nos ha enseñado este 2020, que es a poder compartir, aún desde las grandes distancias, como es estar en la Patagonia, a 2000 kilómetros de distancia. Quizás en otra oportunidad yo no hubiera conocido a la gente de la Universidad de Lomas de Zamora. Veo que hay algunos conocidos dentro de la audiencia, la doctora Marta Alarcón, Bettina Annalise Solís. Eso me gusta mucho porque quiere decir de que mantenemos intactas las ganas de capacitarnos. La única manera de ser buenos profesionales en el ámbito jurídico, sea cual fuera el rol que nos compete ejercer, es la continua capacitación. La única manera de realmente estar a la altura de las circunstancias es estar capacitados. Y mucho más en el derecho de familia, ¿no es cierto, Alicia? O sea, todos sabemos que por más que tengamos un código nuevo, o sea, del año 2015, que receptó absolutamente toda la jurisprudencia de la Argentina, o sea, un código democrático, que es donde prevalece la autonomía de la voluntad, la libertad de formas, con normas flexibles para el operador jurídico. Aún así, todavía estamos modificándolo, todavía nos estamos apartando, estamos declarando inconstitucionalidades para el caso concreto, que yo no lo veo mal como jurista, o sea, como jueza, porque entiendo de que ninguna norma va siempre a prever el caso que se nos presenta, ni en el escritorio como abogado, ni el caso que se nos presenta en un tribunal. Siempre vamos a tener que estar adaptando, agarrándonos de este artículo 1, 2 y 3 para encasillar donde haya que encasillar y dar la solución más justa al conflicto, sea individual o colectivo. Bueno, me han invitado a charlar un poquito de este fallo de triple filiación, que era lo que quería contarles, en realidad, más que nada transmitirles cuál ha sido la historia, la película de esto, cuál fue el enfoque, cómo se abordó la cuestión desde un principio. El fallo yo ya lo envié por correo anonimizado, así que entiendo de que al que le interese podrá requerirlo y siempre preservando y reservando. Si por algún lado quedó alguna identificación de las personas, tenemos todos esta responsabilidad de preservar su identidad, así que les pido nuevamente que puede ser de que haya quedado algún nombre o alguna manera de individualizar a las partes, de que por favor tengan la precaución, porque todo lo que ejercemos en el derecho de familia sabemos de que es el ámbito más sensible del ser humano, el ámbito más privado, ¿no es cierto? Y no nos está permitido esa injerencia ni siquiera de los fines científicos o culturales. Bien,
El caso, por eso preferiría contarles un poquito, y después vendrán las preguntas o podrán acceder a los fundamentos jurídicos que están volcados en la sentencia. Esta sentencia es de octubre del año pasado, pero trascendió este año porque en su momento, como yo me estaba apartando de muchas cuestiones, o sea, yo me estaba apartando de lo que pedían las partes, me apartaba del dictamen de la asesora, me apartaba de lo que dice el código en mucho, y me estaba apartando en parte también de el dictamen del equipo técnico interdisciplinario, tanto apartamiento, ¿no es cierto?, y haber hecho toda una red de análisis de muchos artículos del Código Civil, era muy factible que la sentencia fuera modificada o revocada por la Cámara de Apelaciones, así que preferí esperar, por una cuestión de prudencia, más allá de que la resolución es válida, ¿no es cierto?, preferí esperar a su confirmación, para que darla a conocer, o sea, que se dé a conocer. Bueno, la Cámara finalmente confirmó la sentencia en el medio de esta pandemia, en mayo de este año, y entonces ahí adquirió trascendencia a nivel nacional. El caso empezó, es un juicio que llevó más de lo que uno quisiera, ¿no es cierto?, del plazo razonable que uno pretende, pero un poco a propósito fue esto. O sea, al no haber una cuestión de urgencia, ¿no es cierto?, al no haber un niño que no mantenga vinculación con su familia biológica o que esté en situación de riesgo, nos permitimos, y con el consenso de las partes, nos permitimos, el proceso empezó cuando él tenía 8 años, ¿sí?, yo lo rechacé, tuvo un rechazo preliminar, o sea, en la etapa de traba de la litis, porque, ¿qué es lo que se inicia? Un matrimonio de guardadores de este niño de 8 años inicia directamente el proceso de adopción. Yo estoy convencida de la validez de la prohibición de las entregas directas dispuesta en el artículo 611 del Código Civil. Entiendo de que es una norma que se adapta a la realidad sociocultural argentina y que más protege en nuestro contexto, en nuestra historia, en nuestra cultura, que más protege a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, al estar de acuerdo con esta prohibición de entregas directas y al iniciarse directamente un proceso de adopción de parte de los guardadores, previa vista a la asesora de familia, acá en Chubut se llama el Ministerio Pupilar, es asesora de familia. Previa vista a la asesora de familia, yo digo que hay que iniciar el proceso de declaración de adoptabilidad. Que una vez que este niño esté, ¿no es cierto?, declarado en situación de adoptabilidad en los términos de los supuestos previstos en el 607, inciso A, B o C del Código Civil, ahí podría iniciarse el proceso de adopción. Pero que primero había que iniciar el proceso de declaración de adoptabilidad, no directamente el de adopción, en base a la prohibición de las entregas directas del 602. Esto fue apelado por las partes, por los guardadores, fue apelado, y la Cámara me dijo, revocó mi resolución y dijo, doctora, dele trámite de declaración de adoptabilidad. Este mismo proceso, dele curso, ¿no es cierto?, por el principio de adaptabilidad, de reconducción, que rige también el proceso de familia, dele trámite de proceso de declaración de adoptabilidad. Entonces, este mismo trámite continúa como una declaración de adoptabilidad. Bueno, le corro traslado a la progenitora y al progenitor del niño. La progenitora toma participación en el expediente con un abogado propio y manifiesta su conformidad en los términos del 607 inciso B. La conformidad del progenitor para dar su hijo en adopción. Manifestada libremente, informadamente, luego de los 45 días nacidos. El progenitor no comparece, no lo podemos encontrar, se le designa defensor de ausentes para que conteste. El defensor de ausentes, en cumplimiento de su carga, ubica para el domicilio de su asistido, se lo notifica y no comparece al proceso. Entonces, ¿por qué digo que un poquito en consenso fuimos esperando? Porque fuimos esperando a que el niño llegue a los 10 años. ¿Para qué? Para poder incorporar en el proceso la propia voluntad del sujeto a adoptar. ¿Sí? Ustedes saben de que en el caso de que el adoptado tenga más de 10 años de edad, tiene que expresamente prestar su consentimiento. Como ya entre tanta ida a la Cámara y vuelta, ya tenía 9 años, ¿sí?,
y yo necesitaba un fuerte apoyo interdisciplinario para que me dijera cuál es la realidad de este niño, ¿sí? O sea, en qué contexto vive, qué relaciones familiares tiene, qué vínculos y qué fuerza tienen esos vínculos, porque para los jueces no podemos ver la película al final cuando tenemos el expediente arriba de nuestro escritorio, ¿sí? La película hay que verla desde el primer día, ¿no? Hay que ver cómo empieza esta historia el primer día. Y yo tenía un primer informe del equipo técnico interdisciplinario que me hablaba de que esta progenitora biológica prestaba su consentimiento para la adopción de su hijo, para entregar a su hijo en adopción, pero que no estaría comprendiendo el alcance de esa decisión. Entonces tuve varias audiencias, ¿no es cierto?, en el juzgado, con la progenitora, con los guardadores, todos juntos por separado, con el niño. Y claro, con el diario del lunes, o sea, después que dictamos la sentencia, lo que yo pude darme cuenta es que todos los operadores jurídicos estábamos viendo que ella no entendía los alcances del consentimiento que estaba brindando, porque decía, yo quiero darlo en adopción, pero yo sigo siendo la mamá, yo quiero seguir viéndolo. Entonces, después de mirar y analizar, ¿no es cierto?, la situación ya al momento de fallar, lo que me di cuenta es que no era ella la que no entendía, sino éramos nosotros que queríamos meter su actitud en una norma del código. Queríamos encorsetar y decirle, no, la historia es así, usted va a dar en adopción, va a dar su consentimiento y se acabó el vínculo jurídico con usted. Sí, va a ser la mamá, va a tener una cuestión socioafectiva, pero no va a tener el reconocimiento que tiene que legal por las consecuencias y los efectos de la adopción y de la decisión que usted está dando. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente ellos siempre se comportaron durante todas las audiencias como tres papás. O sea, ellos se sentaban en las audiencias juntos y el nene se sentaba a veces se le designó un abogado del niño, porque ya tenía 10 años y debía prestar su consentimiento, y su consentimiento tiene que ser informado. Entonces se le designó un abogado del niño, y uno los veía en la audiencia de que ellos me contaban de que cuando lo tuvieron que operar, fueron los tres a cuidarlo. Fueron un matrimonio de guardadores y fue su mamá. Que su mamá, si bien él está integrado a la familia de los guardadores desde que es un bebé, porque esta integración empezó paulatina por motivos de trabajo de la señora, que era enfermera, tenía turnos rotativos, entonces empezaron a cuidarlo y se empezó a quedar, y entonces iba a su casa con su mamá los fines de semana, y durante la semana se quedaba con ellos, y así fue creciendo en esa familia. Pero los fines de semana se iba con la mamá, iban a visitar a los hermanos mayores, tenía mucho vínculo él con un hermano mayor. Con su mamá se fue a Buenos Aires a visitar familia de la mamá entregó un poder para que ellos puedan ir a Chile, o se autorizó el viaje. Ella iba a los cumpleaños de la familia de los guardadores, o sea, cumplía años la hermana de la guardadora y ella iba a los cumpleaños. Todo este material va surgiendo, ¿no es cierto?, de las distintas audiencias y que tuvimos con ellos, que deben haber sido por lo menos 3 o 4, y el informe del equipo interdisciplinario. El tema es de que el equipo interdisciplinario lo que me estaba diciendo era de que, desde el punto de vista de su disciplina, de que no había una comprensión cabal de los efectos de la decisión que estaba tomando. Bueno, cuando llegó el trámite, él expresamente prestó su conformidad con el abogado designado, se entrevistó, tuvo un proceso también de asesoramiento con el abogado del niño, y él expresamente dijo, yo quiero ser adoptado, yo quiero tener el teléfono, yo quiero tener el apellido de mi papá, que es fulano de tal, o sea, el guardador, identificándolo al guardador, me quiero llamar de esta manera, así, yo me quiero llamar así, incluyendo el apellido del guardador, pero yo quiero seguir teniendo a mi mamá, y mi mamá es mi mamá y mi mamá Juana y mi mamá María. Claramente este era el discurso. Y si todos nos ponemos a pensar un poquito y nos salimos del abogado que tenemos adentro y nos ponemos a pensar en el vecino, vamos a decir una cosa, yo soy el vecino,
¿cuánta de realidad es esta de las que, de cuando éramos chicos teníamos una compañerita que vivía en la casa de otra todo el tiempo porque su mamá no podía? ¿En cuántos hogares esto es una realidad de que comienza una crianza, un cuidado de alguien? Y bueno, el tema es que en la medida que nadie busque el reconocimiento jurídico de esa relación, o que no sea necesario el reconocimiento jurídico de esa relación, y sí, son un montón de casos que han pasado por el frente nuestro que no necesitaron la intervención judicial porque nunca requirieron del reconocimiento jurídico de esos cuidados. El tema es que cuando uno va a querer cambiarlo de colegio, va a querer vacunarlo, lo tienen que intervenir quirúrgicamente, quieren viajar a Chile, y ahí necesitan de que esta relación de cuidado, de estar integrados a una familia, sea reconocida por el derecho para poder ejercer los derechos derivados de eso, ¿no es cierto? Si no, esta es la situación de, si todos nos ponemos a pensar, todos conocemos a alguien que ha sido integrado a una casa, que lo cuidaron, ¿no es cierto?, como a un hijo. Y que el hijo lo siente como padres a ellos, más allá de saber que tiene sus padres, que tiene sus hermanos, que tiene su realidad biológica. Claramente en este caso, uno veía de que los principios de la adopción establecidos en el artículo 595 del Código Civil, que tiene que ver con el interés superior del niño, con la preservación de los vínculos en su familia de origen, que tiene que ver con el respeto a la identidad del niño, con el derecho a ser oído y conocer sus orígenes, estaban absolutamente respetados en la realidad familiar. Que cómo se desarrolla, cómo encaro el tema. Con la prohibición de 558, infine, de que nadie puede tener más de 2 vínculos biológicos, y este nene tenía una mamá y un papá, reconociente, ¿sí?, ausente en el proceso, pero un reconociente, y los guardadores a quienes identificaba como su mamá y su papá, y respecto de quienes quería ser adoptado, lo mismo que la familia adoptada. Bueno, primero hago un análisis del 611 y la prohibición de la entrega directa. Claramente sostengo de que esto que les decía al comienzo, de que estoy de acuerdo con esta prohibición, que sin perjuicio de lo cual cada caso debe ser analizado en su particularidad y en base al artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y la lente humanitaria que imponen los tratados de derechos internacionales. Por lo tanto, digo que la sentencia se va a hacer bajo esta mirada del principio del interés superior del niño, explicando esta fórmula abstracta, cómo se debe llenar de contenido en el análisis concreto del caso en particular, y el principio de realidad, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tantas veces ha hecho referencia, sobre todo en los casos de entregas directas, justamente, y el principio de mantenimiento del status quo de los niños, niñas y adolescentes, cuando este status quo, cuando este estado es beneficioso para el niño, niña y adolescente, no es perjudicial. Entonces, bajo la directriz, ¿no es cierto?, de estos principios, es que se estructura todo el análisis lógico-jurídico de la resolución definitiva. Luego se analizan las fuentes del derecho de filiación, ¿no es cierto?, por naturaleza, la tenía la mamá María y al papá Juan, por técnicas de reproducción humana asistida, por suerte no tenía nadie en el caso, y por adopción, estos guardadores que querían ser el reconocimiento jurídico a través de la figura de la adopción. Bueno, analizamos los principios que deben regir todo proceso de adopción, y había que entrar a ver si se lo podía declarar en situación de adoptabilidad o no, para lo cual el primer obstáculo era el progenitor biológico, porque él no había tomado, no había comparecido al proceso. Y ustedes saben de que el 607 dice de que se va a declarar en situación de adoptabilidad al niño, niña o adolescente, sea por el desconocimiento de los progenitores, en el inciso A, no era supuesto. Por el consentimiento expreso, informado, brindado por los progenitores, era el supuesto respecto de María, pero no respecto de él. A ver, un silencio por incomparecencia del proceso nunca puede ser entendido, ¿no es cierto?, como un reconocimiento de la entrega o el consentimiento con la entrega en adopción de su hijo, claramente. Y el inciso C, que es el agotamiento de todas las acciones positivas a fin de mantener al niño en su familia de origen, tampoco era el supuesto en este caso.
pero sí tenía por el 700 inciso B un abandono claramente acreditado en el proceso. Entonces, respecto al progenitor, yo le declaré la pérdida de la responsabilidad parental. Si la adopción, la declaración de adoptabilidad implica la pérdida de la responsabilidad parental, si yo le hago la pérdida de responsabilidad parental, implica que tengo un niño que respecto de ese padre está en situación de adoptabilidad. Un enjambre sustentado en el interés superior del niño, pero a él se le dio su participación, no es que es una persona que se violó su derecho de defensa en juicio, voluntariamente no compareció a estar a derecho a colaborar con el proceso y hacer valer sus derechos o su intención. Y respecto de la progenitora, claramente ella sí estaba en el 607 inciso B, tenía el escollo de este informe interdisciplinario y la asesora de familia que entendían de que la progenitora no estaba entendiendo los alcances de la entrega, de la decisión que estaba tomando. Y yo, lejos de entender eso, sostuve en la sentencia que ella sabe muy bien qué es lo que está haciendo y responde a un respeto por el interés de su hijo. Ella sabe que su hijo ahí está bien, que ella no va a perder su relación de mamá con él, que lo va a seguir viendo, lo va a seguir cuidando. Entonces, lo declaro en situación de adoptabilidad porque al padre lo privamos de la responsabilidad parental y a la madre la incluimos en el 607 inciso B. Pasábamos a tener que analizar de que los guardadores por el 613 tenían que estar inscritos en el registro de pretensos adoptantes, y no lo estaban porque era una entrega directa. Entonces, bueno, ahí sí declaré la inconstitucionalidad, y en esto el camino lo tenía bastante allanado porque ya la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, varios han declarado la inconstitucionalidad de esta exigencia de la inscripción en el registro de pretensos adoptantes en el caso en particular en que haya una realidad, ¿no es cierto?, un principio de realidad de que lleve mucho tiempo conviviendo, o sea, que esta sea una relación constituida. Bueno, declarado en situación de adoptabilidad, había que ver cuál era la figura de la adopción que más se adecuaba al caso en particular. Yo entendía que por los vínculos que se habían formado, la adopción que más respondía al interés superior de este niño era la adopción plena, ¿sí? Entonces le entregué a Juan y Sara la adopción plena, dictaminé la adopción plena del niño. Y tenía que ver qué hacía con esta mamá. ¿Por qué? Porque si había algo claro en el proceso es que no había conflicto. Esto era un proceso claramente voluntario, sin conflicto, no había controversia, ¿sí? O sea, no existía controversia, estaban todos de acuerdo, todos funcionaban bien. Y uno dice, bueno, a ver, el derecho o la justicia no puede meter controversia donde no la hay, ¿sí? Esta injerencia del Estado en la vida privada de las personas está habilitada en la medida que yo, como función del derecho, venga a apaciguar el conflicto, no a incrementarlo, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo hago con esto que no hay controversia? Pero no hay controversia hoy, ¿no? Hoy no hay controversia. ¿Qué pasa el día de mañana? ¿Qué pasa si mamá María quiere llevarlo de nuevo a Buenos Aires de vacaciones y papá Juan y mamá Sara le dicen, y no, ahora nosotros somos los padres, no lo autorizamos al viaje? Yo tenía que darle a ella, ¿no es cierto?, la herramienta para que ella pueda hacer valer sus derechos, sobre todo porque es su hijo el que quiere que ella siga ejerciendo sus funciones de madre con él, que siga detentando esa potestad de decidir respecto de él. Y esto también surgía claramente del proceso. Entonces, como el 621 del Código Civil nos permite modificar los efectos en los casos de la adopción simple, la adopción plena, manteniendo, dice que la adopción plena subsistentes, algunos vínculos con la familia de origen, o crear vínculos en la adopción simple, por el juego de 621 y con sustento en que la Corte Interamericana de Justicia, la Convención de Derechos Humanos, claramente no reconoce un solo modelo
familiar, y si no, para eso tenemos todos que debemos conocer el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, ¿no es cierto? No hay un solo modelo de familia que esté reconocido convencionalmente y por lo tanto constitucionalmente por nosotros. Hay un excelente trabajo que yo se los recomiendo en el caso de pluriparentalidad, que es de la doctora Kemelmacher de Carlucci, que se llama Identidad biológica versus paternidad socioafectiva, que realmente reconozco que lo lean, es un artículo de doctrina, no es largo, donde ella claramente apoya el binarismo de dos vínculos familiares, o sea, la prohibición del 558 infine, dice nadie puede tener más de dos vínculos filiales, porque entiende de que será trabajo de los jueces, ¿no es cierto?, y de los abogados, si hay que apartarse de esos dos vínculos filiales y reconocer la pluriparentalidad. Ella lo hace en mención a las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Que será un trabajo que se tenga que hacer en cada caso en particular. Pero al igual que la prohibición del 611 de las entregas directas, hace al derecho ella entiende que no es inconstitucional, o sea, que no es anticonvencional, por lo del reconocimiento de la Convención de las familias pluriparentales, será un trabajo que tiene que hacerse en singular y que no podía dejarse, ¿no es cierto?, esta puerta abierta a todos los casos, porque esto no sería lo más beneficioso para los niños, niñas y adolescentes. Pero claramente, en el reconocimiento de la socioafectividad, en los vínculos familiares, lo que se está reconociendo es el principio de realidad, el proyecto de vida y sobre todas las cosas la identidad. El derecho a la identidad. ¿Yo de quién soy hijo? Yo soy hijo de María, de Sara y de Juan. ¿Sí? Entonces, en este reconocimiento de esta identidad es que ella encuentra habilitado de que pueda uno apartarse de la prohibición de los dobles vínculos filiales en el 558 infine. Entonces, haciendo jugar el 621 de que uno puede mantener algún vínculo con la familia de origen, y el 558 yo declaré la adoptabilidad del niño, declaré la inconstitucionalidad del 613 por no estar inscritos los guardadores, di la adopción plena, o sea, eran como 5 juicios en uno, por eso que la sentencia era muy difícil de buscar el entramado, primero para que se entienda, o sea, claramente era poder transmitir en una sola sentencia el resultado de al menos 3 juicios, que son el de la declaración de adoptabilidad, la guarda y el proceso de adopción propiamente dicho. Bueno, la sentencia fue apelada por la asesora de familia, porque la consintió la mamá biológica, la consintió los guardadores, a todos ellos les pareció, o sea, a la familia le pareció perfecta la sentencia. Pero la asesora, ella llegaba al mismo camino que yo, es decir, al reconocimiento, en definitiva, pero a través de la figura de la adopción de integración. Ella en su dictamen, previo a que yo dicte sentencia, me dictaminaba de que debiera hacerse lugar a una adopción de integración, donde la mamá biológica integraba a los guardadores. Yo me aparto del dictamen de la asesora en la sentencia porque entiendo de que no es la figura que responde a la realidad y a la identidad de este grupo familiar, por cuanto está faltando el factor convivencia, o sea, que es propio de la figura de la adopción de integración. Todos sabemos que la adopción de integración, bueno, puede ser dada con alcance de plena, con alcance de simple, con todas estas modificaciones que recién estábamos hablando del C21. Yo entendí de que la integración no era el supuesto porque faltaba el factor de convivencia, porque en definitiva esta mamá tenía su familia, sus hijos grandes, vivía en otro lugar, no había convivencia como para ser reconocido, para que darle el carácter de integración, de adopción por integración. Bueno, la Cámara la confirmó en todas sus partes y uno de los camaristas lo que hizo fue reconocer de que en la sentencia tiene perspectiva de género en el punto del reconocimiento de la capacidad de la madre en el ejercicio de los derechos derivados de la responsabilidad parental para tomar esta decisión, que lejos de entender que ella no podía
tomar esta decisión, que no entendía los alcances por una supuesta vulnerabilidad, ella lo estaba entendiendo perfectamente y yo lo había puesto en valor en la sentencia de primera instancia. Así que quedó confirmada y ya está inscrito en el registro civil como hijo de mamá, mamá y papá, o sea, progenitor 1, 2 y 3. Bueno, claramente no fue fácil armar esto, y yo entiendo de que el juez tiene que ser creativo al momento de buscar la solución al conflicto individual o colectivo que se le presenta, ¿no? Y esta solución, estoy convencida que no es la verdad, ¿no es cierto?, lo que más justicia hace, decir, esta sentencia es justa porque responde a la verdad, dio la verdad. Yo creo que el derecho, la función del derecho es la pacificación, ¿sí? O sea, es pacificar y a veces podemos pacificar a través de la verdad, y a veces no. A veces es otra solución que capaz que no se adecua tanto a la verdad, pero sigue justa y cumplió con su finalidad. Así que bueno, eso, espero haber cumplido con el tiempo que me dijeron que tenía. Esa es la resolución, y ahora quedo a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a ver algunas preguntas que teníamos. Y reiterar que tenemos otro fallo muy, muy interesante de nuestra invitada, que tiene que ver, que es reciente, que por ahí ella antes de... Está fresquito, debe tener la tinta fresca del sello, que tiene que ver con la extracción, vamos a decir, compulsiva o por orden judicial de sangre, ¿verdad, doctora? La transfusión, autorizada. Ese tema lo vamos... Transfusión. Lo vamos a tocar en alguna otra invitación que ella tan gentilmente acceda como acceda a esta. Así que, Ari, no sé las preguntas, si tenemos por ahí. Tenemos una pregunta, y bueno, por lo pronto si alguna persona quiere hacer otra consulta, lo puede escribir en el chat. Así que bueno, vamos con la primera, doctora, si le parece, que dice así. ¿Cómo cree que se hubiese resuelto el proceso si no hubiera acuerdo entre la madre biológica y los padres adoptivos? Bueno, en ese caso hubiéramos sí requerido más intervención de lo que es el organismo de protección de derechos, del servicio de protección de, acá se llama servicio de protección de derechos, pero es el órgano administrativo que hace la protección de derechos, porque en el caso de que hubiera conflicto entre la progenitora y los guardadores, claramente ella no tendría habilitado el ejercicio de la responsabilidad parental y no se hubiera dado esta integración que se da. No hubiera sido lo mismo ni el abordaje, ¿no es cierto? Y quizás no hubiera sido el mismo el resultado. O sea, si hay conflicto en el inicio, claramente es difícil de que aún en un proceso de que dure 2 años pueda flexibilizarse las posturas para que no haya conflicto al final y se pueda reconocer esto, ¿no? A ver, si hay conflicto o hay controversia, claramente en la realidad es difícil de ver de que ella esté integrada a la familia de los guardadores o el niño esté integrado a ambas familias, porque habría una restricción a ese ejercicio de los derechos. Quizás podríamos hablar más de una apropiación de parte de los guardadores, de un no habilitar a la progenitora a tomar decisiones, y quizás una progenitora que esté buscando, al haber controversia, que es lo que va a buscar, el regreso del niño a su familia de origen. Si hubiera habido controversia, yo creo que hubiéramos necesitado mucha intervención del Servicio de Protección de Derechos para ver si hay derechos vulnerados, que yo acá no advertía ningún derecho vulnerado. No había vulneración de derechos, por lo tanto, no hubo intervención del órgano de protección de derechos. Bueno, teníamos una pregunta y ahora están llegando, doctora. Nos preguntan, a ver, un segundito, si podría reiterar la doctrina citada sobre pluriparentabilidad. ¿Lo de que me marque de Carlucci? Sí, exactamente. El artículo se llama, esperen un segundito para que yo dé el nombre correcto, está igualmente transcrito en la sentencia, ¿sí? ¿Puede ser que sea identidad biológica versus paternidad socioafectiva?
Tal cual, identidad biológica versus paternidad socioafectiva, ese mismo. Pero quiero decirles, bien, denme un segundito, cortito. Está publicado en la revista jurídica de la Asociación de Defensores Públicos de Paraguay, es un artículo que ella hizo para Paraguay, ¿sí? Pero se encuentra en internet y igual está citado en la sentencia. Sí, se llama Identidad Biológica versus Paternidad Socioafectiva en las acciones de impugnación de filiación. Perfecto, doctora. Luego, si quieren, lo piden a través del email que va a dejar mi compañera en el chat. Ahí se van a enviar el fallo que usted nos compartió tan amablemente y el fallo de la doctora Kebelmacher de Carlucci. Disculpen, tengo a mi gatito que quiere participar de la actividad también. Vamos a leer otra consulta que dice así. Doctora, dadas las características de la adopción plena y de la adopción simple, ¿por qué se optó por la plena? Pregunto por la relación posterior a la adopción con la madre biológica. Porque la idea es que la figura de la adopción, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sumar afecto, no restar. Y la idea era que este niño ya se comportaba como hijo de estos guardadores respecto de toda la familia extensa de los guardadores. Entonces era colocarlo a él en ese lugar respecto de al que él llamaba abuelo, tíos, o sea, toda la familia de los guardadores, ¿sí? Eran para él su familia. Entonces no podía ser una simple. ¿Por qué? Porque en la simple yo creo el vínculo entre adoptante y adoptado nada más. Y si la figura lo que busca es sumar, ¿no es cierto?, protección, sumar reconocimiento, sumar afecto, la adopción que tenía que darse, el vínculo más fuerte, tenía que ver con ponerlo a él en ese lugar de hijo respecto de los guardadores y respecto de toda la familia de los guardadores. Mi problema era con que cómo cortaba con los biológicos. Que de hecho se mantuvo también no solamente respecto de la madre, sino también respecto de un hermano, con el que él tenía mucho vínculo. Vamos, doctora, con las últimas dos preguntas, si le parece. Y una dice así, ¿cómo intervino el abogado del niño? ¿Fue designado de oficio o por las partes? ¿Es un defensor privado o público? Es un defensor público especializado en niñez. Yo remití las actuaciones al Ministerio Público de la Defensa y pedí que se le designe un abogado del niño. En esto me voy a tomar 2 minutitos, si me lo permiten, porque justo tuve una discusión con otra universidad por eso, pero yo estoy convencida de que el abogado del niño, el derecho del niño a ser oído, tomar participación en el proceso y que su opinión sea tenida en cuenta, es un derecho. Así como no puedo obligar al adulto a participar en el proceso, porque si yo lo notifico de la demanda y él no comparece, es un mero incompareciente, será rebelde, pero no puedo traerlo de las orejas y decirle, vení a ejercer tu derecho a este proceso, contestar demanda, ofrecer prueba y demás. Si yo no lo puedo hacer con un adulto, mucho menos lo puedo hacer con un niño, niña o adolescente, porque el artículo 27 del Código Civil y Comercial me diga que tiene derecho a ser oído. Yo tengo que garantizar que él tenga la información de que tiene este derecho y puede ejercerlo. Y una vez que me dice que está de acuerdo y que quiere participar en el proceso, entonces ahí se le designa un abogado que a su vez va a tener que volver a entrevistarlo y en el contrato de mandato que hay cliente y niño, ¿no es cierto?, recabar cuál es su interés, exponerlo en el proceso y defenderlo como se haría respecto de un adulto. Porque para representación tiene la representación complementaria o principal de la asesora de sus padres, o sea, no le falta a alguien que pida por él dentro del proceso, simplemente es permitirle ejercer su derecho. Lo digo porque muchos dentro de la Argentina entienden, primero, de que es inconstitucional el artículo 27 del Código Civil, por cuanto pone un badallar, que es cuando tenga edad y grado de madurez suficiente, podrá participar en el proceso, cuando la Convención Internacional de los Derechos del Niño no pone esta limitación. Yo entiendo de que lejos de la ley de querer judicializar todo, ¿no es cierto?, a todo niño judicializarlo desde el día que nace hasta que llega a los 18 años, siempre tratamos de no judicializarlo para que no haya una revictimización. Una cosa es el reconocimiento del derecho a
tomar contacto, hacer oído, que su opinión sea tenida en cuenta y participar en el proceso. Yo tengo que garantizar el ejercicio de esos 3 derechos, no imponerlo. Garantizar no es lo mismo que imponer, ¿sí? Entonces este nene se entrevistó, tuvo como un mes de entrevistas con el abogado que es especialista en derechos de la niñez, y recibió sus instrucciones, y después tuvimos una audiencia donde él me manifestó su consentimiento expreso por tener 10 años. Disculpen. Que no pensé que estaba siguiendo con la respuesta, doctora. Perdón. No se preocupe. Vamos con las últimas 2 consultas. Disculpen a las personas que, bueno, no pueda leer sus preguntas, es una cuestión de tiempo, ni de mala voluntad ni de mala fe. Vamos con una pregunta que dice así. Buenas tardes. En una situación en la cual una persona reconoce la paternidad de un menor durante el proceso de demanda de filiación, el cual es demandado a otra persona. La realidad es que el menor actualmente es criado por la madre, la persona que lo reconoció y la persona que fue demandada en el proceso. ¿Se podría aplicar en este caso lo que usted expuso y a tener un triple vínculo filial? Cualquier cosa, el comentario está en el chat, por si quiere volver a leerlo. Es de el 4:55, el horario, Miralpix, Juan Pablo. No sé si lo ven. Está bien, ahí lo que vas a tener en juego es al revés, es la situación adversa, que es la realidad biológica. Hay que ver en la situación, hay un fallo del 20 de julio de la Cámara de La Plata que reconoce exactamente esa situación. Buscá el antecedente, julio, Cámara de La Plata, está reconociendo esa situación, la afiliación del biológico y el reconocimiento a la pareja de la madre, ¿no es cierto?, de la socioafectividad, y estableció la triple inscripción. Es del 20 de julio de este año, el antecedente. Te digo para que no se nos vaya el tiempo, porque los camaristas estuvimos charlando, somos procesalistas con el doctor Andrés Soto, y estuvimos charlando y me acuerdo de este fallo, que es esa situación. Vamos, doctora, con la última, en la que dice así. ¿A qué edad considera que el niño puede intervenir con abogado del niño o niño adolescente? Usted comentó a los 10 años, que espera a los 10 años, pero... No, los 10 años lo establece la ley, no lo dice María Marta Nieto. El Código Civil y Comercial, al tratar la adopción, dice que cuando la persona a adoptar, o sea, el adoptado, tuviera 10 años o más, se debe contar expresamente con su consentimiento, el cual sabemos que tiene que ser un consentimiento informado, pero por las reglas de los actos jurídicos, no más, voluntario, libre de presiones y demás, y se le garantiza con el abogado, obviamente, para la imparcialidad y todo eso. Si vamos al artículo 27, y cuando lo entiendo yo entiendo de que la edad claramente se establece a partir de la adolescencia, de los 13 años, en todos los niños que quieran participar, y antes de esa edad, o aún esa edad, también tiene que ver el grado de madurez. Esto me lo va a decir un apoyo interdisciplinario, porque no es porque es re maduro, anda solo en colectivo, es re canchero. Es madurez para el caso que se está debatiendo, que se está ventilando y donde él tiene que dar su opinión. Entonces es algo que tiene que abordarse interdisciplinariamente, no desde el derecho, porque esto es cuando los abogados nos creemos psicólogos, trabajadores sociales y que podemos hacer todo, ni hablar el que se cree médico. Entonces, la edad, claramente desde los 13 años no lo vamos a discutir. Puede ser antes y puede ser después en base al grado de madurez. Es un doble análisis, no es solamente el etario. Ustedes saben, lo dejamos para otra charla si quieren, pero ustedes saben claramente de que el código fue estableciendo distintos tipos de capacidad y tomando distintos parámetros. Para determinados actos jurídicos solamente la edad lo habilita a un menor de edad. Para otros actos lo habilita solamente el grado de madurez, dice en algún artículo. En otros se exige el doble parámetro, edad y grado de madurez. Hay que hacer un análisis integrado del Código Civil y Comercial, porque cada una de estas normas tiene un porqué, porque está referenciado al acto jurídico que va a celebrar el menor de edad. Entonces la capacidad jurídica la vamos a ver desde el acto jurídico que él va a celebrar.
No es lo mismo administrar un negocio, ser bueno, no me sale ahora cómo se llama, un rapero a los 13 años que se gana 1 millón de pesos en una competencia de rap y va a administrar ese dinero y los padres quedan ahí afuera, ¿no es cierto?, que ser modelo a los 18 años, ¿no es cierto?, o 16 años, tengo otra madurez y dispongo de mi cuerpo y soy tratada como un adulto. Entonces, claramente, cada caso tiene que verse en su particularidad con las normas del Código Civil que expresamente hablan de la habilitación de la edad. Bueno, doctora, bueno, muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra al doctor Arce. No. Fabio, tenés el micrófono silenciado. Perdón. Ahora Yo sí. agradecerle desde lo personal y desde lo institucional la generosidad con que nos ha regalado su tiempo, su capacidad, decirles que tienen las puertas abiertas de nuestra institución, y ahora cederle la palabra a nuestra directora del instituto, quien va a dar por finalizada esta actividad. Alicia. Gracias, Fabio. Bueno, María Marta, realmente brillante, clarísima, didáctica, es para la polémica. En algunos puntos diciendo contigo, pero no voy a tratarlos hoy porque nos llevaría hasta las Pero 8 es de la noche. buenísimo, igual. Sí, me encantó porque es para reflexionar. Yo considero que todo niño tiene el derecho de ser escuchado, aunque más no sea observando sus movimientos, observando sus miradas, y a mí personalmente me ha dado muy buenos resultados. Pero reitero, son cuestiones que hay que mirar cada caso en particular, como muy bien lo has expresado. Realmente sos clarísima, me encantó tu disertación, y como lo ha dicho Fabio, me encantaría tener la posibilidad de volverte a invitar, porque este otro fallo es interesantísimo. Me lo mandaste, no sé si te equivocaste, pero me encantó. Entonces ya lo tengo, ya lo he copiado. Yo les informo que el fallo de la doctora va a estar en manos, por supuesto, de los dos fallos, si me permitís, María Marta. Los dos fallos van a estar a cargo de la extensión de derechos universitarios, para que los manejen y los entreguen a quienes les interese, teniendo la prudencia, como bien dijo, de fijarnos bien con los nombres. Excelente, gracias, mil gracias de todo corazón, y nos vamos a ver. Gracias a ustedes. Bien, nos vamos a ver muy prontito. Ahora, si me perdonás, María Marta, yo, como hago siempre, doy un informe pequeño de quién va a ser nuestro próximo disertante. Todo lo hice contigo, ya te había anunciado. Bueno, nuevamente vamos a tener el lujo el próximo lunes de que venga el doctor Marcos Córdoba. Ustedes saben que es el decano de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana y presidente de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones, docente integrante de primera categoría del Ministerio de Educación de la Nación, y en esta oportunidad nos va a hablar sobre cuáles son la violencia y cuáles son los efectos de los daños en la violencia. El lunes a las 16 horas, como siempre, nos reencontramos con todo el gusto y con todo el placer para seguir aprendiendo, y que todos estos puntos nos queden como signos de interrogación, porque me pareció interesantísimo lo que ha dicho hoy la doctora Nieto, como signos de interrogación para replantearnos las situaciones, porque siempre es muy tema. Bueno, muchísimas gracias, de mi parte nada más, los saludo a todos desde el corazón, como hago siempre, y nos reencontramos el lunes. Gracias, Fabio, gracias a todo el equipo, como siempre acá firmes, y gracias a la gente que siempre están, gracias mis amores. Nos vemos. Hasta luego.